Es el día de la guerra. ¿Cuál es? La guerra contra los enemigos que intentaron matar al pueblo judío en Purim fue hoy. Y en general, cuando hacen una guerra, también no hay nada para pedir perdón a Dios, para pedir ayuda a Dios, etcétera. Pero vamos a continuar con nuestra cossería. El asunto de hoy es Torah y ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos en esto? Después que vimos cómo el Kusari preguntó de India, ¿cierto? India es una alternativa. Nosotros estaba diciendo cómo al pueblo judío interesan ciertas cosas que no interesan a nadie. Y esto demuestra cómo el pueblo judío es diferente. Una de las cosas que interesa, quizás la principal, ¿cuántos años tiene el mundo? Como el mundo tiene un propósito, la historia tiene un propósito, el tiempo tiene un propósito, el tiempo es contado con la historia de los tzadikim, ¿cierto? De la historia de la parte central de la humanidad, la historia de la parte que es la Sgula, que es el centro de la humanidad, que alrededor de ella está toda la historia. Hay una alternativa, India, ¿cierto? En la última semana hablamos de India. Es una alternativa. También tiene una tradición de cómo es, qué no es, de cómo son las cosas, con cosas de miles y miles de años, millones de años. Diego el Javer, escuchar, esto sería algo que iría a nos incomodar mucho. Sí, iba a ser una cosa clara, sí va a ser una cosa nacional, sí va a ser una cosa de un montón de gente, pero no es. Una u otra persona dicen una cosa, los otros no dicen nada, ¿cierto? Y los hindúes, cada uno dijo una cosa. Esto significa que son las palabras de él, más o menos un libertinaje espiritual. ¿Cierto? Un espíritu de libertinaje. Cada uno hace lo que quiera, dijo lo que quiera. Eso es lo que es atractivo en India, que cada uno personalmente puede ser lo que quiera. Y es también lo que es muy débil en India, que cada uno es lo que quiera y en la realidad no hay nada claro. Cada uno desarrolla a sí mismo y la propia India no se desarrolló en nada. Las personas continúan las mismas y el carácter lo mismo. Verdad que hay personas muy especiales, muy espirituales en India, pero son para ellos mismos, de modo general. ¿Cierto? No es que el mundo se desarrolló y se quedó mejor con esto. Esto es la última semana. Un buen resumen. Preguntas, comentarios. ¿Se quedó algún comentario de esto? ¿Todo bien? ¿No? Que no Todo está con la bien. cámara ligada que se. Ok. Entonces, el Costarí todavía tiene una pregunta muy fuerte. Él dijo, ok, tú me hablaste de India. India no es una alternativa, pero tengo otra alternativa. La otra alternativa es la ciencia. Los científicos. Los científicos también tienen una historia de qué ocurrió en el mundo. Ellos también tienen un modo de decir qué está en el mundo y no es el judaísmo. Esto también debería nos incomodar. Ahora voy a decir la pregunta de dos modos. La pregunta cómo está escrita en el Kusarí y la traducción de la pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo está escrita en el Kusarí? La pregunta es la siguiente. Aristóteles tenía la siguiente idea. Los griegos pensaban lo siguiente, que el mundo siempre existió. De Dios salió automáticamente un mundo que siempre existió, no fue creado, siempre existió, siempre va a existir y siempre va a ser el mismo. ¿Cierto? El mundo es eterno, siempre fue, siempre va a ser, las cosas no se cambian. Hoy en día, nosotros no pensamos así, pensamos un poquito diferente. De cualquier modo, vamos a hacer la pregunta de acuerdo con Aristóteles. Aristóteles dijo esto, cuando Aristóteles dijo esto, no es solo que Aristóteles dijo esto y otros discuten. Desde que Aristóteles y los griegos decidieron que es así, nadie más cambió la ciencia por 2000 años. Hasta el siglo XVI, más o menos, nada se cambió en la ciencia. Lo que decían los científicos todos decían más o menos la misma cosa. Había una otra excepción, pero en general todos decían exactamente la misma cosa. Y lo que decían la misma cosa era la ciencia. Si alguien decía diferente, era un tonto. Había muchos comentaristas de Aristóteles, muchos comentaristas, pero todos decían la misma cosa, de un cierto modo. ¿Cierto? El mundo siempre existió, la naturaleza es eterna, todo funciona exactamente como es, siempre existió, siempre va a existir, siempre va a ser la misma cosa. ¿Está claro esto? Y entonces la pregunta es muy fuerte.
No es que el mundo tiene 5.783 años de historia de buenas personas, sino que el mundo tiene infinitos años sin ningún significado, o solo con la sabiduría que se puede conectarse a ella, que se ve en el mundo. Ese es el significado, ¿cierto? Es una alternativa real. Ahora, los científicos no son como los hindús. Todos los científicos dicen la misma cosa. Todo lo que los científicos dicen no es por nada. Ellos probaron lo que hicieron investigaciones. Es todo lógico. En la época del Kusarí no había investigaciones. Era solo observación y lógica, pero era todo observación y lógica, buena lógica. No es, era algo muy fuerte. Esto es una alternativa a la Torah. De nuevo, la pregunta no es qué hacer, la pregunta original en este libro. Después vamos a ver la pregunta no original. La pregunta original no es qué hacer cuando hay una contradicción específica entre Torah y ciencia. ¿Quién está cierto? ¿Hay evolución o no hay evolución? O algo así. La pregunta es diferente. La pregunta es, hay una alternativa de vida a la Torah que se llama la ciencia. El hombre puede vivir con esto, ¿cierto? Es una alternativa total. En el set de las cosas es una alternativa. Entonces, mira, en la pregunta, en las palabras del Kusarí, 62. Muy bien respondes con esto, lo que te arguí, para encontrar una nación bárbara, un pueblo que no conforma en un parecer. Pero ¿qué me dirás de los filósofos? Los filósofos acá, traducción, los científicos, que son subtilísimos en la especulación. Wow, qué español. Y conforman a la eternidad del mundo. Y esto no son 10.000 ni 1.000 veces 1.000, sino cosa que nunca tuvo principio, de que es eterno. En hebreo es un poquito más claro. Perdón, no estaba listo acá. Me voy a poner para ustedes. Em, ¿Cierto? Más tomar para filosofía, los filósofos, los científicos, debemos ser a mezclar. Ellos hacen investigaciones. Dikduk, son exactos. ¿Saben? Cualquiera no conoce ciencia acá. Son cosas. Si esto átomo, esta proteína, esto animal y no aquello animal, esa subespecie de la subespecie de no sé qué. ¿Ves que la mitzvot de no hablamos, cierto? Dicen que el mundo siempre existió. Esa es una pregunta muy fuerte. Ahora, una solo paréntesis. Hoy en día, la ciencia no dijo que el mundo siempre existió, ¿cierto? Imagino que todos nosotros conocemos bien la teoría del Big Bang, ¿cierto? Que el mundo empezó en un determinado momento. ¿Sí? Pero ¿Sí? Ok. Somos familiares con esta teoría, señores. Esta teoría es una teoría que tiene menos de 100 años. Y esta teoría empezó a ser desarrollada en el fin de la década de 20 y solo fue establecida como la teoría central entre los científicos en 1992. Hasta 1992 había una enorme discusión si el universo es eterno o si el universo surgió en un determinado punto. ¿Cierto? Porque desde Aristóteles hasta Einstein era obvio que el universo siempre existió, siempre fue igual. Y las leyes naturales, las cosas están más o menos en un cierto equilibrio. El problema empezó cuando Einstein dijo que la gravedad no es como Newton y que el mundo en la realidad, la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo, lo que llamaba, digamos, como un paño así que se pone una bola muy pesada, las cosas se curvan. Y entonces Einstein tuvo la siguiente pregunta: si las cosas se atraen y el tiempo se va a ir curvando, entonces poco a poco va a atraer a todo, y si va a atraer a todo, todo el universo debe colapsar. ¿Cómo esto no ocurre? Entonces hubo dos respuestas. El propio Einstein dijo muy simples: alguna constante misteriosa, llamada la constante cosmológica, yo creo, la constante de Einstein, que es igual a la gravedad que hay en el mundo y que hace el mundo ir para tendencia ascendente. Y por tanto, el universo es eterno, siempre fue la misma cosa y las fuerzas están en equilibrio. Hubo un físico judío ruso llamado Friedman y después un físico católico, era un padre católico llamado Lamaitre en Bélgica, que dijeron: no, el mundo no se implode, el universo no se implode,
por un motivo muy simple, porque está en expansión. Si el universo está en expansión, significa que empezó de un punto y después se expandió. Cuando Einstein escuchó esto, dijo, cuando Lemaitre, Feynman murió muy joven, cuando Lemaitre logró encontrar a Einstein en una de las conferencias de Savoy, que es la principal conferencia de físicos, y logró ponerlo por 2 segundos así en la pared y le mostró sus fórmulas, así lo que dijo, Einstein le dijo, escucha, tu matemática es muy buena, pero tu física es horrenda, es asquerosa. Y le dijo Einstein. Y una vez que Einstein dijo esto, era todo teórico, entonces terminó. Nadie más habló del asunto. Einstein y todo el mundo científico tienen certeza que el mundo no se expande y que es todo siempre la misma cosa. Después de mucho tiempo empezaron a surgir pruebas que el universo se expande. La primera que las estrellas se apartan, etc. Einstein se convenció después de 10, 15 años, en 1930 y alguna cosa, 4 yo creo, se convenció Einstein que estaba equivocado antes, cuando Hubble hizo sus observaciones, pero los científicos propios no se convencieron de la teoría hasta que el telescopio Hubble afuera de la atmósfera nos dio las pruebas las mejores pruebas, digamos así, que probablemente el mundo empezó en algún cierto punto. No es probado, pero hoy en día es un consenso de los científicos. Interesante. Los científicos tienen consensos. Antiguamente el consenso era que el mundo siempre existió y que nada se cambia nunca. Y hoy en día el consenso es que el mundo surgió del nada. Para nosotros, en este párrafo, no hace ninguna diferencia. Porque no es importante ahora si el mundo siempre existió o si son 5.783 años. O si el mundo tiene, si el universo tiene 5.000 de millones de años, ¿cierto? 5 millones de años o 15 millones de años. Cada año se cambia. O sea, cada año surge un poquito más. Yo me recuerdo que eran 7 billones de años cuando yo era joven. Cuando, y hoy en día, cuando yo estaba en el colegio, hoy en día por algún motivo son 15. De cualquier modo, no es importante. La pregunta es, ¿la ciencia es una alternativa? La ciencia dijo también la de hoy. Escuchan, tú tienes una historia del mundo. El mundo son 5.783 años de historia de personas buenas, que son el centro de la humanidad, alrededor del pueblo de Israel y los que lo hicieron. No, el mundo son tantos y tantos años, vamos a utilizar la versión moderna, 15 billones de años de partículas que al acaso se combinaron así, así. Sin embargo, se desarrollan, pero no hay ni nada moral en esto. Son solo partículas, ¿cierto? Átomos, subátomos, no sé, todo tipo de cosas. ¿Está clara la pregunta? Y ahora no intenta decir, Sí, no es serio. ¿Claro? Perdón. ¿Ok? sí Podemos está claro, avanzar. Rob. ¿Está claro? Es una excelente pregunta, ¿no? Ahora mira, señores, la respuesta que el Kusari va a dar es extremadamente sorprendente. El Kusari voy a decir para ustedes, voy a ponerlo adelante. Yo esperaría que el Kusari va a decir, ok, hay una alternativa, pero no es buena. Nuestra alternativa es mejor. O que el Javer iba a decir, perdón, lo que es el Javer, iba a decir, escuchar, los científicos son tontos. O que el Javer iba a decir, no son suficientemente serios los científicos. O que iba a decir, no sé. Pero lo que el Kusari, el Javer dijo, es decir el siguiente. Él dijo que, escucha, los científicos, la respuesta se divide en dos. O que el Javer simplemente va a decir, no es probado. El Big Bang no es probado, no es 100% probado. Es un buen modo de describir la realidad, pero no es probado que es la descripción correcta. Así como la descripción aristotélica, no solo que no es probada, como es probado que no está cierta, ¿cierto? Pero espera más algún tiempo y va a ser probado el opuesto, o no va a ser probado, pero no va a ser la misma cosa. Nada de esto dijo el Javer. El Javer empieza de otro modo completamente. Él dijo en el fin que no es probado lo que Aristóteles decía, ¿cierto? Lo que era muy fuerte. De nuevo, ¿quién decía contra Aristóteles en su época? En la época de que este libro fue escrito hace 900 años, era considerado tonto. Pero no es importante. En especial, dijo el Javer,
voy a explicar otra cosa, que hay 3 tipos de inteligencia. Nosotros, ¿quién acá en este grupo se considera inteligente? ¿Nadie? Ok. ¿Quién te considera inteligente que ponga con toda la, ¿cómo se dijo? Como, con toda aquí vas a considerar inteligente. Bueno, con toda la humildad, ¿cierto? No estoy hablando Sí, ahora. todos son inteligentes porque es un medio de estudio y aprender a pesar de cómo uno tenga que estudiar, pero la inteligencia está en que uno ponga ese mero. Ya fue muy bueno. Todos intentamos estudiar, intentamos aprender. No es, no es algo. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros es inteligente y cada uno de nosotros es capaz de entender cualquier cosa, ¿cierto? No sé si cualquier cosa, ok. Yo, cada uno con sus limitaciones, yo no sé, soy malo en matemática. Todo bien. De un modo general, cada uno de nosotros es inteligente, sabe aprender. Esa es una inteligencia personal. Pero la realidad es que hay más 2 tipos de inteligencia que no estamos conscientes de ella. La primera inteligencia es una inteligencia divina. Hay una especie de conocimiento que Dios ayuda al hombre a tenerlo. Dios ayuda al hombre a tenerlo porque es importante para mantener su espiritualidad. Este conocimiento no es un conocimiento personal, tampoco no es un conocimiento nacional, es un conocimiento que es pasado o que Dios ayuda a tenerlo de acuerdo con lo que es necesario para la espiritualidad de la humanidad desde Adán, desde el primer hombre, y que lo fue pasando solo para la parte especial central de la humanidad, de Adán para Shet, Enosh, para Noé, después para Abraham vino, después para su pueblo. Es un conocimiento que hace tener un conocimiento espiritual, lo mismo científico, increíble, que no es un conocimiento común. Ese es un tipo de conocimiento. Hay un conocimiento que voy a llamarlo de nacional. Mira, una cosa interesante. ¿Dónde hay más científicos hoy en día? ¿Quién puede me decir? ¿En qué país hay más científicos? Israel, Unidos, ¿Dónde? Israel y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos. Oh, Israel. No, está considerando bien, pero vamos a ser un poquito más serios. En Estados Unidos hay muy más científicos, ¿cierto? La mayoría absoluta de los premios Nobel, ¿en qué país están? Estados Unidos. Estados Unidos es el centro del conocimiento, el centro de las ideas mundiales. No que no hay en otros lugares, pero es el centro. Y mismo quien en otros lugares del mundo tiene una buena idea, ¿dónde publica sus artículos? Al final de las cuentas en Estados Unidos, ¿cierto? Y antes de Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra, ¿dónde estaba el conocimiento? Antes de la Segunda Guerra, el conocimiento no estaba en Estados Unidos. Digamos que entre la Primera y la Segunda Guerra empezó a pasar a Estados Unidos. No se puede decir que la mayoría de los científicos estaban en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos era un lugar rural. Estaba entre Inglaterra y Alemania, ¿cierto? Interesante. ¿Quién dominaba el mundo antes de Estados Unidos? ¿Quién eran las potencias más fuertes? Inglaterra y Alemania, ¿no? Y antes de Inglaterra, antes de la revolución industrial en Inglaterra, ¿dónde estaba el conocimiento? ¿Dónde estaban los científicos, los músicos, la cultura? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el país más culto? Era Francia, ¿no? Yo creo que era el país más fuerte también en la época de los reyes, de los Luises, etcétera. Y antes de Francia, era España, ¿no? España, Portugal. Había la escuela de Serges y todo el desarrollo de la ciencia marítima, etcétera. ¿No? Interesante, ¿no? El conocimiento y el poder, por algún motivo, caminan juntos. También porque invisten más dinero,
en universidades y también porque tienen voluntad de investir más dinero en las universidades. Interesante, ¿no? El conocimiento está junto con el país que detiene el poder mundial. Hace unos 10 años no había premios Nobel israelíes también. Había de la paz y de la literatura, son los premios Nobel que inventaron para que va a haber algo para el tercer mundo. Los de verdad, de economía, matemática, física, química, no había en Israel. En los últimos años, acá, cada año hay al menos un vencedor del premio Nobel israelí. Interesante. El conocimiento está volviendo a Israel, pero es una cosa nueva. Del modo general, y aún y mismo así, la mayoría absoluta del conocimiento está en Estados Unidos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Pero ustedes pensaron en esto alguna vez? Esto indica que por más que hay una capacidad, un conocimiento personal, una inteligencia personal, que independe del lugar de nacimiento, que independe de nada, depende quizás de cuán fuerte es la educación de la persona. En la práctica, a un nivel nacional, el conocimiento está donde está el poder. ¿Está claro esto? Esto indica que hay algo más en el conocimiento científico que lo que pensamos. ¿Claro hasta ahora? ¿Preguntas? Es algo diferente de lo que estamos discutiendo. Sí, ¿Puedo hacer un comentario? sí. Yo soy profesor de artes plásticas, y Ujú. escuché que Leonardo da Vinci era judío también. No sé si escuchó No, eso. no era judío. Nunca escuché. De cualquier modo, tú estás hablando correcto que antes de España, la ciencia estaba en Italia. Ciencia, las artes, etcétera. Sí, ok, se puede trazar la historia, no es tan difícil. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Hace sentido? Nunca escuché que Leonardo da Vinci era judío, pero vas Sí, a es ver. un comentario. Obviamente que puede ser que no, pero es un comentario que se Era, dice. era judío, lo disfrazó bien porque era prohibido a los judíos vivir en afuera del gueto en su época. Y es verdad que había uno u otro compositor judío, uno u otro científico judío, pero no era la mayoría en su época. Había Y algo. también Velázquez también dice que era judío, pero estaba oculto también, de España. O sea, Velázquez puede decir que era cristiano nuevo, que era marano. Esto no sé. Hace más sentido. De cualquier modo, Leonardo da Vinci nunca escuché. Ok, si ustedes encuentran alguna prueba, me gustaría de escuchar. Me parece raro, pero todo puede ser. De cualquier modo, está claro ahora que hay 3 tipos de conocimiento. 2 tipos es fácil de ver, están delante de nosotros, ¿cierto? Un tipo es el conocimiento personal, la inteligencia personal, la capacidad personal de pensar. El segundo es la capacidad, digamos, nacional, algo que acompaña donde está el poder en el mundo. Hay un tercero tipo, que es el conocimiento divino, que es el apropiado para saber cuestiones espirituales o cuestiones materiales conectadas a cuestiones espirituales. Voy a dar un ejemplo a ustedes. Hay un montón de leyes en la Torah que dependen de un conocimiento científico tremendo. Y la mayoría de ellas nosotros las perdimos. Tenemos muy poco. Una de ellas es cientificar el nuevo mes, saber cuándo es el nuevo mes. En el Rambam, en Maimónides, hay capítulos y capítulos de cuentas de cómo hacer para calcular exactamente cuándo va a ser el novilunio, cuándo va a llegar la luna nueva. Ahora, las cuentas son tan exactas, no sé si ustedes saben, pero el hombre occidental no tenía cuentas. Nosotros tenemos cuentas por tradición, pero el hombre occidental no tenía cuentas de cómo calcular cuándo va a llegar la luna nueva exactamente hasta 1700 y alguna cosa. Hasta que Euler, ¿no? Se escribe Euler, era un matemático suizo en la corte del rey de Rusia, descubrió la fórmula para esto. Era muy importante, había un premio muy grande para que lo descubriese, porque era muy importante para la navegación, pero no sabía, el hombre no sabía. Hoy en día, el cálculo de NASA
Es 0.00000000001.4, perdón, puntos de diferencia en milisegundos del cálculo de nuestros sabios. Algún día NASA también va a rectificar sus cálculos y va a ser exactamente. ¿De dónde sabíamos esto? ¿Cómo tenemos este conocimiento? Cuentas así. Teníamos. Es un conocimiento que acompaña el conocimiento divino. Otro ejemplo, hay muchas leyes relativas a kasher, a lo que es prohibido o permitido comer, ¿cierto? Un animal que recibió una herida interna y que no va a vivir más de un año, es prohibido comer de él. Se llama trefá, un animal que no es kasher. Ahora, ¿cómo podemos saber si una herida va a ser un animal vivir por un año o no? Hay cientos de leyes que describen como un agujero en el pulmón en esta altura es kasher, se puede comerlo. En esta altura no. Un hilo así sí, un hilo no. En esta parte de la piel sí, en esta parte de la piel no, en esta parte. Es un conocimiento veterinario que la humanidad mismo pensó en empezar a tener hoy en día. Este es uno. Pero hay el otro lado de la moneda. Un conocimiento de verdad espiritual, una inteligencia espiritual de cómo saber, mesmo de Kabbalah por un lado, ¿cierto? Cómo el mundo es creado, cómo tener este conocimiento también es transmitido y también hay una cierta especie de ayuda de Dios. La ayuda de Dios, ¿dónde se ve que hay ayuda de Dios? En el conocimiento. Personalmente, cualquiera puede ver que de repente entendió no sé qué, que por años no lograba entender. Nacionalmente se ve que donde hay poder, a esto no hace ningún sentido. El conocimiento no debería ser basado en donde hay poder también. Hay voluntad de tener, hay ganas de estudiar, hay universidades, hay todo y en el conocimiento divino, en el conocimiento espiritual, en esto se ve con toda la certeza. Imposible entenderlo sin ayuda de Dios. Claro, hasta ahora. ¿Están conmigo? Sí, Raf. Sí. Ahora mira, yo voy a leer en hebreo porque es muy exacto las palabras acá. Dijo el Javer el siguiente. No sé si les pueden ver. Samech Gilel, 63. Traducción simultánea. A filosofim en Hashimotam. Los filósofos, los científicos, no se puede culparlos. ¿Por qué? Son un pueblo que no heredó, no sabiduría y no Torah. Claro, ¿no? Pobres filósofos. No heredaron sabiduría y no heredaron Torah. So what? Ok, vamos a ver. ¿Por qué no heredaron sabiduría y no Torah? Porque son griegos. Pobres griegos. Eran griegos. So what? De Yaván. Yaván es hijo de los hijos de Yefet, de Jafé, ¿cierto? El tercero hijo de Noé, que viven ¿dónde? En el norte. Pobres. Los griegos son hijos de Yaván, que viven en el norte. Pero la sabiduría, Yerusham Adam, que es heredada desde Adán, veía Jochma Muchzeket Bekoach Eloki, es la sabiduría que es apoyada por una fuerza divina. Enena Kim Bezer Hashem, Shesgurat Noach, está solo en la raíz de Shem, que es la parte especial de Noach. Lo Pasca, a Jochma, Velote Pasek Mesguraim, Adam, no salió de ellos, nunca va a salir desde Adam Arishon. Resumiendo, pobres filósofos no heredaron Torah, no heredaron sabiduría, porque eran griegos, y los griegos viven en el norte, ¿cierto? Y por esto no me molesta lo que dicen los científicos griegos. ¿Clara la respuesta? ¿Claro ustedes? ¿Puede repetir una vez más, por favor? Bueno, y no se puede culpar a los griegos, pobres griegos. ¿Por qué? Porque son solo griegos. Y los griegos son hijos de Jefet, que viven en el norte. Por tanto, no me incomoda que ellos dicen diferente de la Torah.
Los científicos griegos dicen diferente. ¿Clara la respuesta? Top. Pocos de ustedes están con la cámara abierta, pero quien está con la cámara abierta se puede ver la expresión de qué estamos hablando, ¿cierto? Habría que hacer algo así, ¿no? No hace ningún sentido. La expresión de Nahuel es tan cerrada contra su hija o hijo, no sé. Parecen los dos entendiendo del mismo modo. Señores, Eh, está escrito acá algo extremadamente importante. Cuando Noah salió de la arca, dividió el mundo en tres. Ham, su hijo menor, recibió el sur. Yefet, su segundo hijo, recibió su primer hijo recibió el norte. Shem, los semitas, ¿cierto? Recibió el medio, la tierra de Israel. Ahora miran, el mundo se divide en tres. Una parte caliente al sur, una parte fría al norte, y una parte temperada en el medio, el Mediterráneo, ¿cierto? Más temperada, es el medio. Ahora, es interesante, las personas en el sur, históricamente, el sur es la base es el verso de la sabiduría. Los egipcios inventaron la sabiduría, inventaron la ciencia. Y mismo hoy en día, la mayoría de las buenas ideas no vienen del norte. Interesante. es verdad, y No, mucha gente pobre hay en el sur también, ¿no? mucha Se me gente hace. pobre en el sur, pero digamos, a título de ejemplo, los americanos, o solo más un ratito, y voy a dar un ejemplo para ustedes. El norte es muy bueno en desarrollar ideas. El sur, antiguamente, se miraban los mapas, eran siempre mirados para el este, porque es donde nace el sol, ¿cierto? La derecha es el sur, la izquierda es el norte, ¿cierto? Cuando empezamos alguna cosa, siempre empezamos con qué mano o con qué pie. Ustedes pueden intentar. Derecho, Derecho, intentan levantar ahora de la silla, ustedes van a ver que van a levantar con el derecho sin pensar. El izquierdo ayuda, desarrolla, pero el primer paso es el derecho. La sabiduría, la primera idea, está en el sur, está en la derecha. Y la izquierda es buena para desarrollarla, para hacerla mejor, para codificarla, para hacer marketing de ella. Los griegos inventaron un tipo de sabiduría muy interesante, de armonía. La base de la sabiduría griega y de la ciencia hasta hoy es armonía, es una ciencia bella. Una vez leí un libro de matemática, de historia de la matemática, no sé, en la cual es muy interesante. La mayoría de los matemáticos dicen, escuchar, una forma debe ser también bella. Si una forma no es armoniosa, no funciona. Todo el objetivo es hacer las cosas bellas. Y fe, velo, como el hijo de Noah, ¿cierto? Arreglar las cosas, clasificar las especies en biología, de un modo que va a ser claro, hacer fórmulas para saber exactamente cómo las cosas funcionan. Todo eso es un modo de describir de un modo, bueno, las cosas. No es original necesariamente. La mayoría de las grandes patentes son no sé qué ingeniero hindú o chino o de no sé de qué parte del tercer mundo que después la vende a una empresa americana o europea que la sabe vender bien. ¿No es así? O latinoamericano, ¿cierto? Hay un montón de gente capaz, buenas ideas, cosas nuevas, y después es comercializado en el norte. Interesante, el mundo funciona así. Los griegos vivían en el norte, no es el lugar para la sabiduría divina. El lugar para la sabiduría divina es el centro, es el equilibrio. Tampoco no eran el pueblo que heredó la sabiduría divina. El pueblo que heredó la sabiduría divina es el pueblo de Israel. Nunca salió de él y nunca va a salir. ¿Cierto? Estaba antes desde Adán, fue transmitido. Ahora mirad, señores, el objeto correcto para analizar una cuestión como esta, cuál es el sentido de la vida, no es el conocimiento técnico, no es el conocimiento eh, que arregla las cosas para parecer buenas, velas, no buenas, velas. Es el conocimiento espiritual. Este conocimiento los griegos no tenían. ¿Cierto? ¿Claro? Esa es parte 1. Hay acá 4 partes. Un de 4. ¿Claro?
So what? Y mismo sin so what. Aristóteles probó que el mundo siempre existió. Probó. Hay pruebas. Lean la metafísica de Aristóteles. Ya tiene no sé cuántas pruebas. So what? Todo lo que estoy diciendo ahora, ¿qué me importa? ¿Cuál es la importancia de esto? Avancemos. ¿Preguntas hasta ahora? Creo que estoy hablando cosas nuevas, pero no sé. Ustedes son muy cultos. ¿Preguntas? Vamos a avanzar. No vamos a terminar esto para Freud, de cualquier modo. Un párrafo muy importante y muy... continuemos. Veloya Jochma Beavan. Continúe lo que Kuzari dijo que hay más un motivo. No hubo sabiduría en Grecia. El Ameche Gabru, solo en la época en la cual empezaron a fortalecerse. Solo en la época en los griegos empezaron a ser la potencia mundial, tuvieron sabiduría, tuvieron grandes filósofos. Vnetka Jochma Paras. La sabiduría veo para ellos de la Persia. El Paras Mekazdini, de los persas para los de Persia, llegó, en Persia llegó de los babilonios. De cada una persona, pues también Maem. Y solo en esta época en la cual empezaron a ser fuertes, hubo los filósofos famosos de ellos. Loco, de una que no antes, no después. Desde que fueron conquistados por los romanos, no hay ningún filósofo griego famoso que nosotros lo conocemos. Llega. Está hablando ahora otra cosa. Está diciendo el Javier el siguiente. ¿Escucha? Hay acá algo raro. Los filósofos griegos vivieron en una época muy específica. En la época en la cual los griegos empezaron a ser la potencia mundial. No antes, no después. Antes de esto, el conocimiento estaba en Persia. Y antes de Persia, el conocimiento estaba en Babilonia. Y después de esto, el conocimiento estaba en Roma. Después de esto, ningún filósofo importante surgió en Grecia. Nada que nosotros lo conocemos. Es verdad. ¿Es verdad esto? Sí, Hay nosotros unos 100 estudiamos años de filosofía. historia. ¿Sí? Unos 100 años de desarrollo de la ciencia en Grecia. 200, 300 años, porque empezó antes, pero hay una época crítica. Ahora, hay dos modos de entender este argumento. Hay un modo que dijo el siguiente. La realidad es que los griegos no hicieron nada. Solo recibieron de los persas. De los persas de los babilonios. ¿Y los babilonios de quién recibieron? Díganme ustedes, ¿de quién recibieron? Israel. De Israel. Ok, esto no está escrito en el párrafo. Se olvidó de decir, la viuda Leví, el principal, que recibieron de Israel. ¿Qué sí está escrito en este párrafo? En este párrafo está escrito que la sabiduría estaba en Grecia. Y antes de Grecia, ¿dónde estaba? En Persia. Y antes de Persia, ¿dónde estaba? En Babilonia. Babilonia. ¿Saben por qué? Porque era el centro del poder mundial. El conocimiento está donde está el poder. Y mismo este conocimiento no es suficiente para llegar a la respuesta cuál es el significado del mundo. Los americanos no llegaron, los ingleses antes de ellos no llegaron, los alemanes tampoco, tampoco los franceses, españoles, italianos, antes de ellos eran los árabes, entonces los árabes de España y de Irak y antes de España y otros, no sé, continúa. Y los bizantinos antes. No es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué no? Pregunta el Kusari. Mira, la pregunta que todos deberían preguntar. Por ventura, 64, acá puedo leer en español. Por ventura, esto nos obligará a que no creamos a Aristóteles en su ciencia. So what? Ok, entonces Aristóteles no tenía el conocimiento divino y Aristóteles vivió en una época de oro en la cual vivieron todos los grandes filósofos griegos. So what? Esto nos obliga a no aceptar a Aristóteles en su ciencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué me importa esto? ¿Cierto? So what? Y entonces, pero esto va a se quedar para la próxima semana. Ustedes están invitados a leer.
de 65 hacia el 67. A continuación de la respuesta. Nosotros nos encontramos próxima semana. Preguntas, Tarea comentarios. para la casa. Sí, tarea para acá. Preguntas, comentarios. ¿Hace sentido lo que estudiamos hoy? Para mí, que no estudio nunca historia, ha sido todo muy novedoso. Creo que me está empezando a interesar la historia. Ok. Son aquí va para el venga, pero también son gente con cosas nuevas que escucharon hoy. Pero sí, el principal acá es abrir la mente para esto, que el conocimiento no es solo una cuestión personal. Presente los 3 tipos de inteligencia. Estoy de acuerdo. Yo ya entregué el oro antes. Así, vamos a estudiar esto mejor. ¿So? Nos encontramos la próxima semana. Dios quiera. Buen Purim para ustedes. Ya Y nos estaba. vemos después. Gracias, Rabino. Hasta me Dale. aprendí. Sameach, nos encontramos. Torah. Dale. Chao, Torah. Chao, chao. Chao, nos vemos.